Evangelio de diciembre 5, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos ahora este hermosísimo fragmento del Evangelio capítulo 9 de Mateo, y nos muestra a un Jesús en pleno ministerio, recorriendo todas las ciudades, enseñando, predicando el Evangelio del reino, curando a todos los que se acercaban con él. Y cuando veía las multitudes, sentía mucha compasión por ellas. Sentía que estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor están al garete, están listas para ser sacrificadas por cualquier perro, por cualquier lobo, por cualquier depredador. Y les dice algo que les dice a todos nosotros como discípulos de él: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y es cierto. ¿Cuáles son los trabajadores del Señor? Precisamente vamos a ver las condiciones de ser un trabajador del Señor. Y nos dice y nos manda: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Fíjense cómo él no dice ruéguenme a mí, pídanme a mí, sino rueguen al dueño. ¿Quién es el dueño de la mies? Pues siguiendo precisamente la monarquía tendríamos que pensar en el Padre que ha enviado al Hijo a estar trabajando también en su mies. Entonces nuestra oración por las vocaciones debe de ser dirigida al Padre, en el nombre de Jesús. Después llama a sus 12 discípulos y fíjense, les da poder para expulsar demonios, para curar enfermedades. Ahí están. Al llamarlos, los unge con este poder que no es otra cosa sino el dedo del Espíritu Santo, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Y les dice: vayan en busca de las ovejas perdidas. Proclamen que se acerca el reino. Curen, resuciten, echen fuera los demonios. Y luego nos dice algo que es muy difícil de seguir. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Con tristeza a veces escucho comentarios de la gente, de los conocidos y de otros no tan conocidos, pero que los llego a escuchar cuando llegan y preguntan: ¿cuánto cuesta la misa? ¿Cuánto cuesta el matrimonio? Ciertamente cada obispo en su iglesia particular fija la tarifa de estipendios, pero nuestro pueblo, y muchas veces comienza en las secretarias parroquiales, tiene una idea tan fija de que los sacramentos se cobran y se venden, que están tasados en tanta cantidad, que verdaderamente da tristeza. ¿Cómo podemos nosotros compaginar esta última parte donde el Señor nos manda: gratuitamente recibieron el poder, denlo gratuitamente, con esa otra parte necesaria de cuando se crea una institución, una organización, se crean gastos? ¿Cómo podemos responderle fielmente al Señor? Esa sería una de las preguntas. Sobre todo, al menos empezar por la educación, que ningún sacramento jamás se puede cobrar. Si se cobrara se llamaría simonía y sería suficiente precisamente al menos para una suspensión en el ministerio, de acuerdo
al derecho vigente. Pero parte también de la disposición del ministro que ha recibido precisamente estos dones de Dios. El Señor dice: poder para expulsar espíritus inmundos y curar. Vayan en busca de las ovejas perdidas. Proclamen el reino. Curen enfermos, resuciten leprosos, echen fuera a los demonios. Todas esas cosas que son necesariamente aquello por lo que a un presbítero le llamamos cura. No solamente por el hecho de que se ponga a confesar, sino sobre todo por estas otras cosas que muchas veces ya no se quieren hacer. ¿Quién se atreve a expulsar demonios? Inclusive el propio canon actualmente limita el acto del exorcismo a un exorcista designado en la diócesis, siendo así que el Señor les ha dado la facultad de expulsar demonios a todos estos que ha llamado a trabajar. Y me atrevería a decir que en el nombre de Jesús cualquier bautizado puede expulsar demonios, como lo vemos también en otra parte, en otro pasaje del Evangelio. Cuando Juan le dice a Jesús: Señor, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y recibe, pensando él que le iba a felicitar, recibe una reprimenda del Señor. No se lo prohíban, porque no hay nadie que pueda hacer cosas buenas en mi nombre que después pueda hablar mal de mí. Más aún, ¿quién se atreve precisamente a buscar curar imponiendo las manos? Esa es precisamente la unción de los enfermos. Y sin embargo, quizá por falta de fe, a nivel general, ya no se hace como se hacía en tiempos apostólicos y de los santos padres. Ya no se hace. Muy poco. Tenemos testimonios de casos espectaculares que se nos hacen milagrosos y que deberían de ser la norma. El caso, por ejemplo, de San Pío de Pietrelcina, del santo cura de Ars, y más modernos de San Juan Pablo II. Y aparentemente también, fíjense, de la Madre Teresa de Calcuta. Y ella no es presbítero, no fue presbítero. Sin embargo, la intercesión, el dolor del corazón rogando a Dios para que le conceda la salud a otro, obra los milagros. Todavía más espectacular: resuciten muertos. Nosotros, filosofando, vamos delimitando y aguando, haciendo sin fuerza la palabra del Señor. Y muchas veces queremos racionalizar y decir: bueno, es que resucitar un muerto es liberar a alguien de sus pecados porque estaba muerto y ahora ya está en la vida. Pero eso no quiere decir el Señor. El Señor está diciendo prácticamente aquellas cosas, por ejemplo, que hizo Pablo con el muchacho aquel que se cayó y se rompió. Se lastimó de forma tal que había muerto. Lo que hizo Pedro también con aquella viuda. Y muchos otros. Milagros tras milagros, que empiezan precisamente en la fe. Que la fe no es adhesión mental, sino la convicción profunda que dirige y cambia toda mi vida, la metanoia. Que Dios nos conceda el día de hoy entrar cada día más profundamente con el deseo y con fe a su misterio de amor. Dios les bendiga, hermanos.